María escapa de una colonia alemana y llega a un refugio. Un refugio en el que se encuentra con dos chanchos, en el que estos chanchos se convierten en personas y a la vez es acechada por un lobo. Todas cosas flasheras, todo un arte especial, pero ¿sabes, Dani, que al final se terminan transformando en... ¡Shh! María, María. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro podcast intitulado Spoiler Podcast. En este episodio vamos a estar hablando de una película experimental chilena que se llama La Casa Lobo. Mi nombre es Dani Tom. Y mi nombre es Martín Selem, y como decía Dani, hoy vamos a hablar de La Casa Lobo, una película chilena experimental a la cual llegué de una manera muy peculiar y apenas vi las primeras imágenes, se lo propuse a Dani para traer este podcast. Principalmente llegué a esta película a través de videos de YouTube, porque yo no la conocía y nunca había escuchado de esta película, y estaba dando vueltas algún día por ahí por YouTube, pasando de un video a otro, y un video me llevó a otro. Y así llegué a un video que hablaba, más o menos, por así decirlo, de cómo las imágenes por sí mismas pueden generar terror dentro de una película. Y el video este daba diferentes ejemplos de distintas películas, y en el medio mostró a La Casa Lobo. Película que, con tan solo ver las imágenes, a mí al menos me llamó la atención, y se la propuse a Dani sin haber visto la película en su momento. Le dije, che, sea lo que sea, esta película me interesó. Me pareció ya una propuesta muy distinta desde lo visual, con ver solo segunditos de la película. Y dijimos, bueno, la vemos. Después si está buena, si está mala, lo charlamos. Pero está bueno, a mí me copó también para traer algo distinto al podcast. Creo que con Dani nos gusta condimentar el podcast con diferentes estilos, con diferentes géneros. Ya hablamos un poco de animación con la historia de Pixar, con anime a través de Death Note. Hablamos de terror, por otro lado, con Found Footage, cuando hablamos de Host, y también de terror a través del slasher, cuando hablamos de toda la saga de Scream. Y acá, por un lado, traemos un terror distinto, si es que podemos decir que esta película es terror. Es otro tipo de terror. Esta película es básicamente muy rara, pero ahora vamos a hablar de eso, porque antes quería agregar a lo que vos estabas diciendo, Marto, que en este podcast nos gusta mucho, evidentemente, sorprendernos el uno al otro. Y esto lo veo en que, por ejemplo, yo te acerqué a vos la serie de Death Note y después terminamos viendo la saga de Death Note, que todavía no la terminamos, por cierto. Es una deuda pendiente. Es una deuda pendiente, exactamente. Después te acerqué la saga de Scream. Vos me recomendaste a mí ver The Office y terminamos haciendo un podcast sobre eso. Y así también me acercaste la película de Host. ¿Es verdad? Entonces, al parecer, nos gusta mucho esto de sorprendernos el uno al otro. Y yo me metí en esta película directamente sin saber de qué se iba a tratar. Me habías dicho algo de que era experimental y tal vez un poco de terror y algo de stop motion. No tenía ni la más pálida idea de que iba a ser una película tan rara como terminó siendo. Sí, viste, como te decía antes también, me llamó la atención poder traer al podcast algo que podría ser de terror, pero no es directamente terror, sino que mezcla un poco también de stop motion y un poco de found footage también, porque esta película al principio está presentada como si fuera una película encontrada, y después vamos a hablar un poco más de la historia que viene detrás de eso, pero es una película realmente experimental, es una película que para mí, más que de cine, es más de esas películas que te pasan más en un centro cultural, en un museo, que la encontrás de casualidad, pero por todo lo artístico que tiene alrededor. Y hago paréntesis con esto, porque para mí toda película de una forma u otra es arte, pero acá todo está llevado con cierta manualidad y todo el expertise que está metido ahí en el armado de los personajes, en los sets, en la pintura. Parece como una obra así de museo, más que otra cosa. Llama mucho la atención los colores, cómo van variando a lo largo de toda la película y cómo de repente los tonos de
los sonidos de fondo y la música de fondo van variando también, digamos, de alguna manera, transmitiendo distintos mensajes. Algo que quería agregar sobre esto, más allá de lo visual, el sonido. El sonido en esta película, los efectos de sonido y todo lo que tiene que ver con cómo se escucha, es muy interesante. Yo lo escuché con un parlante que tiene muy buen sonido y de hecho yo lo escuché, me pareció que era sonido envolvente porque de repente tenía efectos que escuchaba más de un lado que del otro. Eso me llamó bastante la atención. Por momentos tuve que pausar la película porque escuchaba ruidos de pajaritos y digo, qué raro, pero yo vivo en un séptimo piso en la mitad de la ciudad y escuchar sonidos de pajaritos a menos que sean murciélagos es rarísimo. Wow, qué interesante eso. Yo siento que con muchas películas me lo pierdo porque yo no tengo home theater, ni sonido envolvente, ni algún parlante especial, y yo lo escucho directamente del parlante de la tele. En este caso, en esta película, me lo perdí porque ni sabía que tenía el sonido de esta manera, ni siquiera es que lo escuché con auriculares que tengan el sonido 3D de esta forma. Pero qué bueno, desde el lado de la creación calculo que le habrán dado muchísima bola a todo lo que es visual y sonoro también. Y si querés, Dani, antes de pasar a hablar de la historia, yo traje un poco más de información, como hacemos también a veces en los podcasts. Hoy tenemos dos miradas o dos opiniones bastante diferentes de la película, desde el lado de cómo vimos la película. Yo ya la vi hace unos días y traje un poquito más de información. Dani casi que la acaba de ver hace una hora y se vino directo a grabar. Como de costumbre. Claro, así que Dani, vos vas a tener una visualización de la película bastante reciente y yo traje un poco más de data porque te decía antes, siento que va a quedar un podcast corto, pero buscando información hay mucho más de trasfondo de lo que me hubiera imaginado. A ver, contame. Para empezar, me gustaría contarte un poco de cómo se llevó a cabo esta película, porque encontré algunos videos en YouTube que muestran cómo la armaron, el detrás de escena, y cuenta algunos detalles que me parecieron bastante interesantes. Quiero nombrar a los directores de esta película, dos directores chilenos que se llaman Joaquín Cosiña y Cristóbal León, calculo que se pronunciará así. Y ellos ya venían trabajando con animación de este estilo, habían experimentado un poco antes de armar esta película, porque de hecho esta película es como si fuera el tercer proyecto de ellos con esta línea de animación. Ellos ya habían trabajado en dos cortos chiquitos de aproximadamente 4 minutos, que se llamaba uno Luis y otro Lucía. Y este vendría a ser como la tercera parte de todo esto. Tenemos Luis, tenemos Lucía y ahora llega en forma de largometraje La Casa Lobo. La Casa Lobo, ya por cómo se ve, se nota que no se hizo de un día para el otro y es una producción que tomó muchísimo tiempo. Tira un número de cuánto tardó en hacerse la película. Y 2 años y medio. 5 años de realización. Arrancó en 2013 y se terminó estrenando la película en febrero de 2018. Una película que después le fue bastante bien. Obviamente no llegó al cine y a la gran distribución como Grandes Tanques, pero llegó a tener premios en festivales, se llegó a mostrar en varios lugares y ahora la podemos encontrar en Movie. Está en plataformas de streaming y se puede ver disponible en internet para todo el público, digamos. Pero la película, obvio que tardó muchísimo porque está toda hecha con fotografía y tiene todo este arte alrededor. Y en total leí por ahí que tuvo más de 47.000 fotogramas. O sea, más de 47.000 fotitos para después juntarlas y hacer todo esto. Y aparte no es que todo es un stop motion y ya. Es un stop motion, pero aparte de todo es un plano secuencia. Si te diste cuenta, Dani, la película nunca corta. Es como si la cámara empezara a grabar y siempre va y viene y cambia de ambientes y vuelve a otros, pero nunca corta, nunca hay un corte definitivo. Eso mismo iba a decir. No solamente la película tiene que haber sido filmada en stop motion fotograma por fotograma, sino que además se hizo todo de corrido, por ende no es que en general se pueden filmar cosas después o antes que otras, excepto tal vez creo que en un momento que hacen un juego con las velas y no sé cuánto, que bueno, ahí
hay un truquito que veo que hacen que muestran una vela encendida y después se nota un poco que cambian la vela, pero que a la vez no altera mucho el efecto porque es muy parecida y eso yo lo dejo pasar, pero es cierto que ahí hicieron algo distinto de lo que venían haciendo o que en un momento abren una puerta y de esa puerta sale una foto y con esa foto pasan a otra escena. Eso sí lo pueden llegar a haber grabado en otro momento, pero me parece que excepto esas veces, casi todo lo deben haber grabado todo muy juntito, todo muy pegado una cosa a la otra, y entonces deben haber tardado un montón de tiempo. Es más, hay algunas escenas, algunas partes de la película que son grabadas como si estuvieran fotografiando el crecimiento de unas plantas o unas flores, que yo no sé si es que grabaron el crecimiento de las plantas en sí o no sé si las fueron cortando y lo grabaron al revés o no sé cómo lo hicieron, pero eso particularmente es algo que tienen que haber tardado mucho tiempo por lógica, porque si no, no se me ocurre cómo lo pueden haber grabado. Sí, todo tiene sus técnicas y obvio que como decís vos, se notaba algunos trucos donde se acercaban a algún objeto y después de golpe iban para atrás o mostraban alguna imagen y después se movían y se notaba que eso servía como una transición o para hacer más fácil el paso de un espacio o un momento de la filmación a otro momento. Pero sabés, Dani, que no grabaron todo en un mismo lugar. De hecho, tengo acá como dato de color que toda esta película se grabó en 12 espacios culturales de Chile y del exterior. Entonces, todo el tiempo estuvieron moviendo los sets. Y eso después cuando ves la película ni siquiera se nota porque está todo calculado al milímetro para que todo siga apareciendo de corrido. Si terminaron de fotear en un lugar y tienen que seguir en otro espacio, posiblemente ahí usaron alguna de estas técnicas para que no parezca que se movieron del lugar. Pero está todo tan bien armado. De hecho, cuando todas las paredes las ves pintadas, porque también se usa mucho la pintura a partir de las paredes, mientras vos ves que se mueve el personaje de la pintura, ves cómo alrededor van pintando en negro lo que tenían pintado de antes. Eso se nota, se ve, es medio imposible de disimular, pero le da ese toque artesanal que me parece que está buenísimo. Sí, de hecho, en algunos casos se notan algunas sombras o algunos cambios de luces, que es algo que suele ser característico del stop motion, porque justamente de eso se trata un poco, se van retratando las imágenes a través del tiempo. Es interesante cómo igual al principio más que nada usan mucho el movimiento de algunos relojes y eso es algo que cuando van pasando los distintos actos de la película, vuelve a aparecer como tal vez una manera de mismo retratar un poco el mismo trabajo que hay que hacer para hacer todas estas imágenes, de alguna manera. Con lo que decías antes también de que hay cosas que se ven de la filmación, hay una parte más adelante en la película donde mismo se ven cintas que sujetan los brazos o las extremidades de alguno de los personajes, porque obviamente sin eso calculo que se les debía venir abajo y no lo podían animar y necesitaban algún sostén. Se ven como estas cintas que en realidad son transparentes, pero por la luz, en algunos fotogramas las ves y es muy loco como las ves y de golpe por un fotograma desaparecen, pero después vuelven a aparecer. Entonces, en algunos casos las logran disimular, pero es bastante difícil de evitar en cierta forma. Pero siento que le da el toque a la película. En una obra de arte, en general, las llamadas, entre comillas, imperfecciones son justamente las cosas más perfectas, entre comillas, de las obras de arte. Viste que cuando alguien hace una pintura, cuando vos estás armando un cuadro que es tuyo, siempre que lo mires, le vas a querer agregar alguna cosa más para perfeccionarlo más y siempre lo vas a poder perfeccionar más, pero en realidad es justamente el momento en el que podés dejar ir todas esas cosas que son, entre comillas, imperfectas, que vos podés decir, che, hice una obra de arte. Siento que también un poco a nosotros nos pasa cuando, por ejemplo, editamos el podcast. Hago una metáfora acá, digamos, pero lo siento un poco así. Cuando nosotros estamos editando, también para que lo sepa nuestro público de paso, en general nos la pasamos editando errorcito por errorcito y algunas cosas que quedan medio mal, que después nos matamos por corregir, pero un poco se trata a veces de decir, bueno, hasta acá llego con estas correcciones que le quiero hacer a mi trabajo
y hasta acá lo acepto tal como es. Y eso es un poco lo que un pintor me dice que consideraba que era una obra de arte. Es que yo creo que acá también le da un toque especial. Esta película yo la vi, de hecho también te la recomendé a vos por eso, porque no vi nada del estilo en ninguna película. Más allá de que vi películas stop motion, El extraño mundo de Jack, Coraline, hay muchas películas que están hechas con stop motion y que de hecho se acercan un poquito al género de terror y con personajes así bastante bizarros o tenebrosos. Pero acá está armado de otra forma. Tienen que verla para entender lo que decimos también. Yo creo que mucha gente no vio esta película y si ustedes están escuchando este podcast y todavía no la vieron, vayan a verla ya porque es una experiencia bastante original. Más allá de que la película tenga la mejor historia, la peor historia, no importa, pero ya por cómo está armada y por cómo está llevada a cabo, para mí vale la pena. Es que es rarísima, es realmente rarísima. Y si podemos empezar a hablar un poco de lo que es la historia que te cuenta la película, en sí no se termina de entender, o yo por lo menos no lo terminé de entender, spoiler alert. ¿Sabés qué me pasó a mí con la historia de la película? Yo terminé y dije, ¿qué vi? No sabía muy bien. O sea, me recopó porque estaba pegado a la pantalla mirando cómo se movía todo y cómo se movía la pintura alrededor de las paredes y cómo todo transicionaba y se iba transformando y mutando en cosas medio horripilantes, pero iban contando una historia medio fantasiosa en sí misma. Pero también en el medio mezclaban imágenes reales, arrancaba, como decía antes, con un found footage, pero después cuando googleé un poco más de detalle de información, me cerró todo. Hay mucha historia de trasfondo que quizá por no tener tanta historia o cultura de Chile, yo no tenía ni idea que se refería a eso, pero la película está bastante relacionada a un hecho real que ocurrió en Chile. O sea, la historia de la película no está basada en el hecho real, pero el hecho real hizo que la película y la historia de la película se cree. Es decir, levemente basado, por así decirlo. Yo cuando la vi, al principio me aburrió un poco, sinceramente. Era como que no tenía muchas ganas de verla y después me enganché un poco más y después de nuevo me aburrió, no sé. Igual en todo momento la vi, medio porque también me corrían los tiempos para grabar el podcast, pero por varios momentos no me terminó de generar tanto interés más allá de que era demasiado flashero todo lo que estaba viendo y cómo cambiaban las cosas de repente se derretían, se armaban, se armaban, se desarmaban, rarísimo. Bueno, quizá cuando te cuente un poco más de la historia que hay de trasfondo con la película, te cierren algunas cosas. No digo que va a hacer que te guste más la película, pero quizá entiendas algunos puntos del porqué de la historia. Antes de hablar de la historia real, entre comillas, quiero hablar un poco de la historia de la película. ¿La película de qué trata? Y la película habla de María que se escapó de su pueblo porque estaba castigada a no hablar con nadie por 100 días por haberse mandado una travesura y decía que no le gustaba que le digan lo que hacer y se perdió en el bosque. Y bueno, lo que empieza contando la película es que ella le toca la puerta a alguien pidiendo ayuda, creo que diciendo que tiene miedo del lobo y encuentra un refugio en donde comer algo, tomar algo. Después vemos que en ese refugio, que parece ser una casa, hay animales. Esos animales son dos cerditos que también los alimenta. Es extraño porque no se termina de entender hasta qué punto las cosas son reales y hasta qué punto no, hasta qué punto lo que estamos viendo está en su cabeza. En muchos momentos me agarra muchísima duda sobre qué es exactamente lo que estoy viendo. En un momento me dejé llegar y dije, bueno, lo voy a ver y punto. Y no sé, más o menos para la mitad de la película yo estaba entendiendo que estábamos viendo el interior de la cabeza de esta María. En un momento hasta me pareció como que escuchaba voces. ¿Qué pensás vos, Marto? Tal vez vimos dos películas completamente distintas. No, definitivamente vimos lo mismo. Es una película, yo me imagino, ¿cómo será ver esta película un poco en pedo? Debe ser un reviaje. Pero es una película que, como decía, juega mucho con lo que es real, lo que es ficticio. Todo el tiempo habla desde una forma fantasiosa, como si todo fuera una fábula o un cuento. Pero en el medio es como que vos ves a la nena que cría estos dos cerditos que te cuenta antes que ella los dejó escapar
de la colonia donde estaba. Y en el medio estos cerditos se transforman en humanos, como que forman una familia entre ellos. Y no entendés si realmente el cuento es así o es todo un flash que está teniendo ella en la cabeza, que para mí es un flash de ella. Y todo es un poco de la representación de lo que pasa en su cabeza, porque para mí el lobo, constantemente hablan de un lobo que está acechando el lugar y que está alrededor y que por eso no puede salir y ella tiene que sobrevivir adentro de esa casa. Para mí el lobo también representa un poco de esta inseguridad o ese temor de ella hacia todo lo que está fuera. Buena palabra igual, cuento, la que usaste ahí, porque en varios momentos de la película se hacen analogías a ciertos cuentos conocidos, como por ejemplo Los Tres Chanchitos, el de Blancanieves, cuando María se mira al espejo y pregunta si tiene la casa más linda de todas, y en otro momento la misma María le cuenta un cuento a su, entre comillas, hijo barra cerdito barra figura de su imaginación rara, Pedro, y le habla sobre una casa en la que vivía, no me acuerdo quién, que se escapa, creo que un perro que vivía que se escapaba o algo así. Entonces, la idea del cuento aparece varias veces en la película. Quería rescatar que fue una buena palabra para usar cuento. Sí, y aparte de cuento, para mí también tiene todo un lado, como te decía antes, que va a lo real, y con esto vuelvo un poco a lo found footage. Viste que antes vos, Dani, decías que María había escapado de un lugar donde estaba con gente y de esa forma llega a la casa. En realidad, no es que escapa de un lugar cualquiera, sino que escapa de un asentamiento alemán. Viste que la película en momentos está hablada en español, pero en momentos está hablada en otro idioma, que bueno, es el alemán, y ni siquiera está traducido, no se entiende directamente. Yo no sabía qué decían en esos momentos, pero la película es un mix entre el español, o sea, en el español chileno y el alemán. Mirá qué interesante, porque yo justo conseguí una película descargada con subtítulos en inglés. Entonces yo veía en la parte en la que hablaban en alemán los subtítulos en inglés. Y como yo entiendo inglés, entendía lo que decían. Ah, mirá, no, yo la vi completamente en español y esas partes no te las traducían. Para mí fue como una parte más de deducción o de imaginarme lo que pasaba mientras veía las imágenes. Que con ver las imágenes igual más o menos te das cuenta de algunas cosas, pero estaba completamente en blanco. Así que bueno, con eso tenés un poco más de detalle. Pero bueno, no eligieron que esta colonia sea alemana así porque sí. Hace referencia a una colonia chilena que existió de verdad que se llama Colonia Dignidad. Es una colonia que se encuentra ubicada al sur de Chile, más o menos a unos 300 y pico de kilómetros. Y este lugar, esta colonia, fue un espacio que se utilizó para cosas horribles. Entre algunas de ellas, fue un lugar que se utilizó como centro de tortura, de exterminio de presos políticos, pero también fue un lugar en el que años atrás también tuvo mucha influencia un ex nazi, como acá que se vinieron varios nazis a Argentina, alguno llegó allá. Este nazi se llamaba Paul Schaefer, calculo que lo estoy pronunciando bien, que también utilizó este lugar y es como que armó sus reglas dentro de este lugar, en donde se hacían violaciones a menores y había esclavitud, entre otras cosas. Cuando recién me mencionaste lo del nazi, me acordé de que en un momento de la película que se dibuja una ventana, lo primero que se dibuja en realidad es una esvástica que después se convierte en una ventana, que eso es algo que apareció en un momento en la película y me llamó la atención. Tal vez tendrá que ver con eso, tal vez no, pero porque justo la manera en la que se dibujan las ventanas también se parece a una esvástica. También es cierto que durante la película, en un momento María habla de que a las personas de color no se las trataba bien. Creo que decía que no les daban comida, que no les querían dar la miel o que les escondían la miel. Sí, viste, lo de la esvástica, yo no sé si será algo que se dio de casualidad o que se fijaron en cada detalle. Viniendo de esta gente, calculo que se pudieron haber fijado en cada detalle. En su momento lo había notado y después cuando conocí la historia, cuando indagué un poco más en esto, me había olvidado de esa parte. Así que menos mal que la trajiste acá de nuevo porque me hizo acordar a que lo noté y dije, che, ¿eso es una esvástica? ¿Estoy flasheando o no? Y ahora con la historia completa, quizá
tiene relación y estaba pensado desde un principio. Pero bueno, yendo un poco más a la parte del found footage, yo te decía antes que esta colonia Dignidad es una colonia que existió en la realidad. Y la película es como que toma este tipo de colonia, este tipo de espacio, para narrar que María, que es una chica que estaba allá adentro, se escapa. Pero viste que al principio la película está presentada con personas reales, con imágenes reales, y te dicen como que fue una cinta encontrada. Y esto viene a que los directores de la película, cuando armaron el guión o la propuesta de la historia, se pusieron a pensar en base a esta colonia que existió realmente, la colonia Dignidad. Se pusieron a pensar en base a esta colonia Dignidad qué hubiera pasado si se encontraba una cinta que ellos hubieran creado y que ellos hubieran utilizado. Pero esto surge también de que mientras ellos estaban pensando en la película, parece que se encontraron con los rumores, me parece que fueron rumores, que no lo encontraron realmente, pero se encontraron con esta posible historia de que hubo algunas cintas que se editaron en formato medio documental y que fueron como retocadas por la gente de esta secta, podríamos decirle. Y en base a eso ellos dijeron, bueno, ¿cómo podría haber sido una de estas cintas? ¿Qué pasaría si alguien la encuentra y la muestra? Entonces, en base a esto, bueno, se presenta la película como si fuera un metraje encontrado. Como dato curioso, al final de la película, después de los créditos, también aparece por 3 o 4 segundos una mini grabación de una señora rubia alimentando un cerdito con una mamadera, creo que es con leche o algo así. Es decir, son los 2 momentos de la película en los que aparece una grabación con personas reales. Yo no lo había visto, de hecho adelanté los créditos pensando que podía haber algo después y me lo habré pasado de largo, no sé. ¿Era justo al final? Porque fui moviendo, no vi nada y cerré la película directamente. Justo al final de todo. Ay, no sé, bueno, me lo comí. Pero bueno, te encontraste con muchos detalles que no vi, así que está bueno compartir un poco esto con vos. Y bueno, por esto que te contaba de esta colonia alemana, yo creo que esta imagen del lobo alrededor de la película debe venir un poco por los traumas de María, porque si era un lugar donde torturaban, donde violaban y donde esclavizaban y se veían involucrados los chicos en todo esto, yo creo que si María estaba ahí y se escapa, el lobo puede representar un poco todos estos traumas o que la están buscando o que se siente perseguida, puede venir un poquito por este lado. Pero bueno, si querés, Dani, para ir cerrando, yo creo que si la gente escuchó este podcast y ustedes allá del otro lado están escuchando este podcast, llegaron hasta acá, ya un poquito se spoilaron la historia, pero no es que hay giros que decís, bueno, si me enteré de esto, no recomendaría ver la película o no vale la pena ver la película. Es una película que vale la pena por la propuesta visual, sonora, es, como decíamos, y estoy repitiendo bastante, pero es una obra de arte. Sí, yo lo que más destaco es la propuesta sonora que tiene la película, más que la visual. Igual la visual también es una locura, pero a mí me gustó mucho más la propuesta sonora, así que escúchenla con un buen sonido. Tampoco esperen una película llena de acción que vaya a las chapas todo el tiempo, porque es una película lenta, es una película que puede llegar a aburrir si vas con ciertas expectativas. Yo ya fui preparado para algo así, algo distinto, algo que pueda ser más lento, algo que quizá no tenga tanto diálogo, que sea más ver y escuchar y sentir alrededor de todo lo que nos muestra. Pero es una experiencia bastante fresca, bastante novedosa y yo creo que si te digo, ¿hay otra película del estilo? Para mí no hay nada más. Y si les copa lo que estuvimos charlando, vayan a ver La Casa Lobo. Si yo me esperaba otra cosa completamente, en realidad me esperaba una historia que se contaba de forma más lineal, mucho más fácil de entender, más digerible, por más de que Marto ya me había dicho que era una película experimental y todo eso. No sé si yo alguna vez incursioné en el cine experimental porque creo que es lo más raro que vi, entonces no me lo esperaba ni de cerca. Me sorprendió bastante, no me gustó tanto, pero estuvo interesante igual. Pienso que sí, que si vos ya vas entendiendo que no estás yendo a ver una historia, sino más a ver una película por su arte justamente, Sí, ver más una experiencia. claro, tener más una experiencia, creo, como... Bueno, de hecho, me quedé un poco
inmerso en todo lo que fue la película después. Y en un momento cuando abrí una puerta, recién, justo antes de ponerme a grabar el podcast, escuché un sonido y me caí en las patas porque estaba medio metido en esa. Y no es que me dio miedo la película en sí, pero de repente escuchar algo así que no me esperaba me sobresaltó. Así que andás a ver. Ah, no, a mí no me pasó nada de este estilo, salvo, bueno, ese ojo que se está moviendo ahí en mi pared y me está mirando, pero no, no flashé con nada. Así que bueno, gente, esto es La Casa Lobo. No sé, Dani, si vos tenés algo más para decir, pero creo que ya hablamos bastante. Yo tengo para decir que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Spoiler Podcast en Instagram y TikTok, como e-spoiler en YouTube y como Spoiler Podcast también en Spotify, que seguramente desde ahí nos están escuchando o pueden escucharnos desde cualquier plataforma podcastera, como sea Anchor o como Google Podcast. ¿Y cuál más tenemos, Marta? Ayúdame un poco. Nos pueden encontrar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, casi cualquier plataforma podcastera. Si buscan Spoiler Podcast, ahí nos van a encontrar. Incluso, como dijo Dani, en YouTube también estamos en formato video, sin nuestras caras, pero bueno, pueden escuchar el audio en formato video. Por ahora sin nuestras caras. Por ahora, porque estamos charlando la posibilidad de poder hacer algo, primero que nada, presencial, porque grabamos por Zoom hasta ahora casi todos los episodios, todos menos uno, el de Luca. Estamos charlando esa posibilidad de poder juntarnos y vernos cara a cara, que sería una linda experiencia. Marto, no spoilees. Así se llama el podcast. Podemos spoilear hasta nuestro propio futuro. Así que bueno, estamos viendo esto y estamos viendo la posibilidad quizá de poder grabarnos las caras y poder subir algo a YouTube en formato video. Está todo sobre la mesa, no es que lo vamos a hacer, pero quizá, no sé, tiramos opciones, Twitch, diferentes opciones para el futuro de Spoiler Podcast, que nos copa un montón y siempre le vamos a buscar la forma de crecer y de poder mejorar. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Ya vamos a ver qué nos espera luego, no tenemos nada en mente, a ver si esta vez Dani me trae algo a mí. Prepárate. Vamos a ver, ¿eh? Espero algo muy bueno. Si tenés algo más bizarro que esto, no lo Sí, sé. tengo una buena película que se llama Food Fight. Uy, no, eso ya es sufrir. No sé si la conocerán, pero nosotros la vimos con Dani hace un tiempo y Es para ver borrachos. es para ver borrachos. Tenemos que hacer una línea de podcast para ver borrachos, una subcategoría. Arrancamos acá, seguimos con Food Fight. Pero bueno, ya vamos a ver con qué seguimos y los estamos escuchando en los próximos episodios. Chau, chau. Adiós. Y al final, los cerdos terminan transformándose en árboles después de intentar comerse a María, y María termina transformándose también en un árbol del cual de adentro sale un ave que termina siendo María y puede volar libre como el viento y volver a su hogar. Si entendieron algo de eso, ya pueden ir a spoilear.